Te tengo una pregunta. ¿Qué tan corrupto crees que puede llegar a ser el ser humano? Lo que estás a punto de escuchar es una de las profecías más espantosas de toda la Biblia, y es muy probable que lo estemos comenzando a vivir en este momento. Supongo que tú has escuchado hablar del anticristo. Pues bien, es muy probable que lo que estamos viviendo en este momento sea una de las piezas más importantes del rompecabezas que formará el sistema sociopolítico que llevará al anticristo al trono. Hola, Dios te bendiga, mi nombre es Daniel Torres y este es mi canal. Yo me dedico a traducir textos cristianos antiquísimos y los comparto en mis redes sociales y los comparto en el nuevo canal que acabo de abrir que se llama Sendas Antiguas. Los textos cristianos que traduzco son prédicas antiguas y son prédicas antiguas para la iglesia moderna. Así es que te invito a visitar mi nuevo canal. Si no lo has visitado, se llama Sendas Antiguas. Abajo en la descripción de este video te voy a dejar el enlace de ese canal. Pues bien, dicho lo dicho, vamos al asunto. Partiendo de la definición de corromper, que es volverse moralmente malo o deshonesto, la pregunta podría ser reformulada de la siguiente manera. ¿Tú qué opinas? ¿Qué tan malo o deshonesto puede llegar a ser el ser humano? La Biblia es clara al afirmar que no hay nadie bueno sino solo Dios. La Biblia dice en el capítulo 3 del libro de Romanos de todos los seres humanos que no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos los seres humanos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ahora bien, cuando dice aún se hicieron inútiles, en el texto griego original, la palabra que se utiliza es creyó, que significa pervertirse o corromperse. Entonces dice, todos se desviaron, al mismo tiempo todos se corrompieron o se pervirtieron. Eso quiere decir que todos los seres humanos somos corruptos. Y aunque tú bien sabes que no todos somos igual de corruptos, porque hay niveles de corrupción, sin embargo, la corrupción es el estado natural del ser humano después de la caída de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Antes de la caída de Adán y Eva, nuestros primeros padres, el estado del hombre, el estado del ser humano era de justicia. Habían sido creados a la imagen de Dios. La razón del ser humano estaba sujeta a Dios y el cuerpo humano era un órgano del alma, era una extensión del alma que estaba sujeta a Dios, estaba sujeta al alma del hombre y el alma del hombre estaba sujeta a Dios en plena obediencia. No existía en el ser humano esa rebelión entre la razón humana que está sometida a Dios y los miembros de su cuerpo, esa rebelión que Pablo vio en sí mismo. Eso no existía. En Romanos 7 Pablo dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Esa rebelión entre la razón del hombre sometida a Dios y los miembros de su cuerpo no existía, porque el hombre había sido creado a semejanza de Dios. Estaba en un estado perfecto, moralmente perfecto. Parte de haber sido hechos a la imagen de Dios era que Adán tenía la libertad de tomar decisiones personales, de tomar decisiones libremente. Aunque les fue dada una naturaleza justa, Adán y Eva tomaron una mala decisión y se rebelaron contra su Creador. Al hacer eso, dañaron la imagen de Dios en su interior y pasaron ese daño a toda su generación. Todos nacimos de esa manera. Todos los descendientes de Adán y Eva nacimos de esa manera, según Romanos 5:12. Hoy, según Santiago 3:9, todavía llevamos esa imagen de Dios dentro de nosotros, pero también llevamos las cicatrices del pecado y mostramos los efectos de eso moral, mental, espiritual y físicamente. Es interesante que cuando la Biblia habla de las generaciones de Adán en el capítulo 5 de Génesis, en el versículo 3, cuando habla del nacimiento de Set, dice la Biblia, y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Cuando fueron creados Adán y Eva, dice la Biblia en Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y cuando habla del nacimiento de Set, o sea, de la descendencia del ser humano, dice la Biblia, engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. Adán engendró un hijo conforme a su semejanza e imagen. Es interesante, es interesante. Todo eso quiere decir que el ser humano tiene la capacidad de ser íntegro, de no ser corrupto. Pero resulta que todo el tiempo,
esa integridad del ser humano es atacada. La integridad del ser humano es puesta a prueba constantemente y el pecado es el resultado de la corrupción de esa integridad de nosotros. El pecado en todos nosotros es el resultado de cuando nuestra integridad es puesta a prueba y nosotros actuamos corruptamente y no con integridad. Ahora bien, cuando eres normalmente tentado a pecar, eres tentado en cosas que te agradan, en cosas que deseas, en cosas que son deleitables para ti, que no debes de hacer pero te agradan. Y eso cuando somos tentados con cosas que nos van a satisfacer, nada más que nos van a agradar, que nos van a dar un deleite momentáneo. ¿Qué ocurriría si fuéramos tentados en cosas que no es que nos agradan, sino que son cosas que determinan nuestra seguridad o salud, o la seguridad o salud de alguien que amamos? Por ejemplo, imagínate que vives en un régimen sociopolítico en el que para que tus hijos sean vacunados contra una enfermedad gravísima, tú tuvieras que renunciar a tu fe. ¿Serías capaz de soportar eso? Es decir, no van a darle ayuda médica a tu hijo a menos de que tú renuncies a tu fe. ¿Serías capaz de soportar eso? La Biblia parece indicar que eso va a ocurrir algún día. ¿Qué tan lejos estamos de ese tiempo? Hay quienes están empezando a decir que la llegada de ese régimen es inminente, porque ¿qué se necesita para que una persona doble las manos y se someta a un régimen de ese tipo? Lo único que se necesita es miedo. Verás, en estos tiempos que estamos encerrados en nuestras casas, aquí donde vivo, han comenzado a salir a las calles vehículos con bocinas grandes, tocando alabanzas que llaman a pedir perdón y al arrepentimiento. Llaman a pedir perdón a Dios y al arrepentimiento en Cristo. Eso no ocurría cuando estábamos muy tranquilos. Y eso es bueno, no me malinterpretes, eso es bueno. Sin embargo, esa es una muestra de que la gente reacciona al miedo buscando una ayuda superior. Este problema que estamos enfrentando a nivel mundial, donde cerca de 4.000 millones de personas, casi el 50% de la población total del planeta, está encerrada solo por precaución. Y esta parece ser la punta del iceberg del problema que se nos viene encima. Yo creo que el mayor problema de todo esto va a ser económico y hay muchos analistas que están diciendo lo mismo. Imagínate que el mundo cae en un caos económico y social sin precedentes. La gente comenzará a buscar ayuda superior. Cualquiera que traiga una solución, cualquiera que traiga paz y bienestar a eso, será a esa persona a la que ellos sigan. Y luego imagínate que en ese momento, por casualidad, surge un líder carismático con la solución a todos estos problemas. Y la solución obvia es el control de todos los aspectos de la vida de cada uno de los individuos. La solución a estos problemas es saber a dónde ha viajado cada uno de los individuos, cuál es su estado de salud, cuál es su estado económico, cuál es la temperatura corporal actual de ese individuo, cuáles son las vacunas que ya se ha puesto. Espero que estés entendiendo la idea detrás de ese tipo de control. Pero ¿cómo se podría lograr ese tipo de control? ¿Cómo se podrían obtener todos esos datos? Pues bien, con algún tipo de tecnología biométrica integral que analice de adentro hacia afuera a todos y cada uno de los seres humanos. La biometría es el estudio para el reconocimiento de las personas basado en algunas características físicas o conductuales. Es decir, es una manera de identificar a cada uno de los seres humanos con respecto a su estado o características físicas y a su comportamiento. Mira, imagínate que existe un chip que puede ser implantado dentro del ser humano, que es capaz de determinar en tiempo real su estado de salud actual, aparte de que sirve como una identificación única. Este chip podría determinar su conteo de glóbulos rojos o anticuerpos o qué sé yo, todas esas cosas que pueden determinar si una persona está enferma en tiempo real. El problema con esta enfermedad que nos tiene a todos en jaque es que muchas personas pueden contagiar a otras aunque no tengan síntomas. Muchas personas están enfermas asintomáticamente. En muchas personas se presenta la enfermedad de manera asintomática, sin síntomas. Y aún así pueden contagiar. Una tecnología que en tiempo real podría enviar el estado de salud de las personas a una red de satélites sería una herramienta formidable contra esas enfermedades y contra esos contagios. Se podría aislar a las personas antes de que contagien a otras personas. Eso sería maravilloso, pero al mismo tiempo sería una herramienta infalible para el control social.
La buena noticia es que hasta donde yo sé, esa tecnología todavía no existe. La mala noticia es que ya se está trabajando en eso. Y este golpe que está recibiendo la humanidad en este momento muy probablemente nos va a hacer redoblar esfuerzos para poder conseguir esa tecnología. ¿Tú qué crees? ¿El ser humano, por su corrupción natural, sería capaz de darle la espalda a Dios? ¿Sería capaz de cambiar la verdad de Dios por la mentira? ¿Sería capaz de honrar y dar culto a la criatura antes que al Creador? La mala noticia es que la Biblia dice que sí, que es muy capaz y que de hecho eso ya lo ha hecho. Las buenas noticias son que cuando Dios redime, cuando Dios salva a un individuo, Él comienza a restaurar la imagen original de Dios, haciendo de Él el nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad verdaderas. Eso según Efesios 4:24. Cuando Dios salva a una persona, hace una transformación de esa persona y la hace una nueva criatura. Una criatura en la que Dios está reformando la imagen de Dios en ella. Esa redención solo está disponible por la gracia de Dios a través de la fe en Jesucristo. La fe en Jesucristo como Salvador nuestro del pecado que nos separa de Dios. Por medio de Cristo somos hechos nuevas creaciones, a la semejanza de Dios según 2 Corintios 5:17. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Pero ¿tú qué opinas? ¿El ser humano es capaz de ser tan corrupto? ¿El ser humano es capaz de temer tanto a las consecuencias de unas enfermedades o de una crisis económica como para darle la espalda a Dios y para elegir como rey sobre sí mismo a una persona que lo hace apartarse de Dios? ¿Tú crees que el asunto de la marca de la bestia que aparece en Apocalipsis venga de ese lado? Déjame tus comentarios abajo en la caja de descripciones. Y que Dios te bendiga y nos vemos muy pronto, si el Señor lo permite, en el próximo video.